Muchachos, pues el día de hoy tengo una gran invitada, no quiero retrasar más el tiempo porque el tiempo apremia y el tema es muy valioso, muy interesante y es una invitada que ya hemos tenido en otras ocasiones, una gran amiga, una excelente mujer y el día de hoy nos viene a compartir un tema bellísimo. A mí me parece que es un tema muy necesario porque a veces efectivamente nos olvidamos de, pues, del papel real de la mamá, de la mujer en la sociedad que tenemos actualmente. Somos a veces muy recalcitrantes en que la mamá tiene que hacerlo todo y tiene que hacer hasta lo que no, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues a veces no le dedicamos conciencia a la gran importancia que tiene también el autocuidado a la hora de ser mamá. Por lo tanto, el día de hoy, como ya lo mencioné, tengo una gran amiga aquí en el estudio. Vamos a presentar a una gran amiga, ella es la maestra Belén Villalobos Navarrete. Un fuerte aplauso para ella. Maestra, ¿cómo estás? Hola, gracias Andrés, muy bien, gracias, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí contigo y gracias por invitarme, sobre todo para un tema tan importante y tan relevante para nosotras, sobre todo en la concepción que hemos tenido de ser madres, ¿no? En antaño y cómo es necesario ahora recuperar un espacio que es nuestro y vivir una maternidad donde podamos también protegernos y cuidarnos. Uh-huh. Muchas gracias, gracias por aceptar estar por acá con nosotros de nuevo y por supuesto yo creo que eres un maravilloso referente por muchas razones, primordialmente yo te conozco en otros aspectos porque hemos compartido tablas en teatro, tú eres mi maestra de teatro y de aquellos recuerdos que yo tengo en teatro desde hace muchos años, pues es ese tacto, ese tino y esa sabiduría que tienes para ser mamá. Porque eres mamá Gracias. De una hermosa niña. Gracias. Y eso lo compartimos, o sea, vimos cómo fue ese proceso. Pero además de todo, o sea, por si fuera poco, que no es realmente lo menor, pues eres psicóloga, eres maestra en criminología y criminalística y tienes toda una trayectoria y la experiencia para hablar de esto porque eres terapeuta también de manera privada. Entonces, eso es algo que me llena de orgullo, pero además, pues te dota a ti de todas las características para podernos hablar del tema. Y como lo decías, en un tiempo en el que nos hemos mal acostumbrado. Hace rato yo lo mencionaba, ¿no? A desvirtuar el papel de la mamá, de la mujer mamá en México. De la mujer que tiene muchas otras también situaciones que vivir y otros roles uh-huh. que llevar, pero lo hemos encasillado en cosas yo creo que muy perturbadoras. Pero bueno, eres tú la más indicada para hablarnos del tema, así que adelante, maestra. Ok, muchas gracias, Andrés. Bueno, sí, el tema es la maternidad desde el autocuidado. Y me gustaría compartirles me metí a internet y busqué qué es maternidad, ¿no? La definición. Y realmente la primera que salió es la siguiente, ¿no? Y sí, se las quiero compartir porque a mí me generó una sensación extraña. Maternidad es el objetivo central en la vida de las mujeres y la naturaleza femenina es condición de la maternidad. Entonces, todo lo que de alguna manera se ha conceptualizado a lo largo de mucho tiempo, y yo creo que de algunos siglos también, es ese hecho. La maternidad es el objetivo central en la vida de las mujeres. Nacemos para ser madres, uh-huh. Así es. Y si no somos madres, no somos algo como importante. Entonces, esta concepción o esta idea de la maternidad ha establecido a lo largo de mucho tiempo el hecho de que las mujeres sean relegadas a un espacio privado, un espacio dentro de la familia o dentro de una casa, en lo doméstico y no en lo público. Sabemos que a lo mejor muchos de nosotros tuvimos el gusto o el privilegio de tener algunas abuelitas en casa,
Y para nosotros era padrísimo, ¿no? Tal vez, la abuelita siempre estaba cuando nosotros llegábamos, pero hoy en día y por todos los cambios laborales, y no en cuestión de la necesidad económica, sino en la cuestión de un crecimiento personal de las mujeres, muchas madres se van a trabajar a un espacio público, ¿no? A lo laboral. Y entonces se les sigue demandando que esta maternidad sea el objetivo central de su vida. Entonces son mamás que trabajan, ¿no? Son mamás que son esposas, son mamás. Es como si el mamá, una vez que nosotros tenemos a un hijo, el mamá o esta maternidad fuera el todo lo que nosotros somos. Y de ahí pues va el resto, ¿no? De nuestras relaciones laborales, profesionales, etcétera. Entonces, esta concepción por necesidad tiene que cambiar. Esta concepción de el creer o el considerar que la maternidad es el centro de nuestra vida ha generado también muchísimo sufrimiento en las mujeres, muchísimo sufrimiento en el sentido, por ejemplo, emocional. Si es el centro de mi vida, pues tengo que hacerlo bien, ¿no? Tengo que hacerlo perfecto. Y si no lo hago perfecto, entonces soy una mala madre, que es parte de los mitos que de repente tenemos. ¿Eres una buena madre o eres una mala madre? Si tus hijos salen bien, eres una buena madre. Si tus hijos salen de repente medio chuequitos, eres una mala madre. Y si tus hijos salen bien, también a lo mejor fuiste una mala madre porque les exigiste de más, ¿no? Entonces, este poner en el centro la maternidad genera pues ese sufrimiento, insatisfacción, frustración en muchas de nosotras. Y bueno, la maternidad desde una concepción diferente, me gustaría compartirles, sería un estado de vivencia de la mujer a nivel particular y personal, pero ejercido por libre decisión y conciencia. Es vivir conforme a las propias preferencias y circunstancias de cada una de nosotras. Esa sería una versión o una definición diferente de la maternidad. Una vivencia particular, personal, no colectiva, no ese estereotipo que se ha conceptualizado de una madre, sino más bien la vivencia de mujer como mujer que yo tengo respecto al ejercicio de un maternaje hacia un ser que ya sea he traído al mundo por vía fisiológica o he decidido adoptar por algunas circunstancias de la vida. Y que aparte de que es particular y personal, o sea, es mío, no colectivo, debe ser por libre decisión y conciencia. Entonces, esta parte es bien importante, ¿no? Desear y planear el tener un hijo. Debe ser una decisión que nosotras debemos tomar como mujeres, obviamente también compartida con nuestra pareja, si es el caso, e incluso con la familia, ¿no? Porque de repente es algo de, oye, me gustaría tener un bebé, estoy decidida a tener un bebé, y bajo las circunstancias particulares y personales de cada mujer es válido. Pero debe ser una decisión libre y consciente. ¿Y por qué digo libre y consciente? Porque a veces, y que ese es otro de los mitos que circundan a la maternidad, es toda una romantización que gira en torno de la maternidad. Y de repente decimos, ay, es que los bebés son hermosos, quiero ser mamá. Son hermosos. Por supuesto. Sí, son muy lindos, pero comen, gastamos en pañales, hay que entrenar a que ellos vayan al baño, hay que enseñarles a comer, se enferman, hablan mucho, corren, se caen y crecen, y con ellos crecen un montón de circunstancias. Entonces, esa parte romántica de la maternidad, y que es un mito, de que la maternidad es toda belleza, toda maravilla, todo amor, pues también hay que checarlo, ¿no?
Sí. Porque cuando nosotros nos adentramos en una maternidad o para ejercer un maternaje, pues le entramos a todo. Uh-huh. Y una de las cosas que vamos a ver en esta parte del autocuidado es precisamente el revisar que los hijos no serán lo que nosotros pensamos, ¿no? O lo que nosotras fantaseábamos. Esa idealización de lo correcto. Que yo quiero que mi hijo sea. Que mi hijo sea. O sea, el ser humano que nosotros traemos a este mundo tiene su temperamento, tiene sus preferencias, tiene su propia dotación, mucha de ella aprendida de nosotros, pero no solamente de mí como madre, ¿no? Sino de su padre, del entorno, de los amigos, de la colectividad. Y entonces ese ser humano pues va a ser algo que a lo mejor no era lo que yo en mi romance maternal había pensado. Y esto también nos genera a nosotras pues un sufrimiento, ¿no? Sí. Porque de repente decimos, pero ¿por qué mi hijo, no? ¿Por qué mi hija no es lo que yo había planeado? Pues porque eso estaba en tu mente, en esa idea romantizada de la maternidad, ¿no? De que, ay, qué bonito mi bebé, ¿no? Y mi bebé va a ser una hermosa princesa que va a cabalgar con un príncipe gallardo, o va a ser una mujer revolucionaria, ¿no? Y no, o sea, es un ser humano maravilloso, claro, pero a su estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte es importante. Por eso menciono esta parte en la definición, una libre decisión y con conciencia, ¿no? Uh-huh. Con conocimiento, sin romance, cero romance. Y que de alguna manera va a ser una vivencia que va a pertenecer a mí como persona y por mi circunstancia, de cada mujer. Uh-huh. Porque cada una de nosotras tiene su historia, ¿no? Sí. Cada una de nosotras provenimos de una madre, provenimos de un padre y de un entorno cultural muy particular. Y tenemos nuestra historia, tenemos nuestros conflictos, tenemos nuestras fortalezas. Y eso es lo que a cada una de nosotras nos facilitará el vivir una maternidad particular, no esta colectiva, ¿no? Que se ha establecido a lo largo del tiempo. Fíjate que precisamente ahora que mañana es la festividad designada al Día de la Mujer, también me metí a internet y yo lo que quería saber era cuál es la historia oscura detrás del día del 10 de mayo, porque en alguna ocasión en un documento leí, del cual no recuerdo el autor ni demás, leí que era necesario, habían bajado las ventas en algunos productos electrodomésticos en Estados Unidos a una empresa, no sé si Mave, Koblenz, alguna de estas, y dijeron, pues el pasó? Mayo, ¿no? Claro, okay. Y que se vendan las estufas, y entonces esto era como esa parte oscura que venía detrás, ¿no? De este día del 10 de mayo. Y entonces me metí a buscar, y lo que me apareció fue cómo promocionar tus productos para este 10 de mayo, ¿no? Y entonces dije, Dios mío, o sea, es esa parte mercantil dirigida hacia nosotras. Y en uno de estos textos incluso mencionaba, regálale algo extra a las mamás y pon una técnica que las sensibilice. Y entonces yo dije, qué terrible, ¿no? Claro. Jugar con un sentimiento, jugar con una vivencia muy personal para ese mercantilismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante que nosotras la podamos conceptualizar, porque nuestra vivencia como madres no tiene que ser usada para un mercantilismo, ¿no? No tiene que ser usada para un día en específico, sino para todos los días, ¿no? Uh-huh. Todos los días somos o ejercemos este maternaje a nuestro estilo, y entonces cada día pues es para nosotras. Sí. Pero lo vamos a ver aquí también más adelantito en lo del autocuidado, ¿no? Pero ahí en internet sí hay unas historias medio terribles, ¿no? Ay, ¿cómo aumentar tus ventas en este 10 de mayo? Es correcto, sí, porque efectivamente fuerte. Se utiliza toda la emoción para poder hacer ese tema de ventas, ¿no? Así es. Y es todo verdadero, y a la actualidad se sigue, ¿no? O sea, ahorita
Si uno va a las plazas comerciales, están atiborradas. Así es, Y todo es flores por todas partes. Pero está, por ejemplo, no vamos a decir tiendas, ¿qué tiendas? Pero usted imagíneselas, entra uno a los centros comerciales, a las tiendas, y hay siluetas de mamás, Sí. acá con el bebé abrazando, y envuelta en flores, y los niños muy felices dándole besitos, o sea, pero todo está plagado de esto. Así es. Y así es. obviamente eso sensibiliza y hace que yo reaccione de manera favorable a comprar eso que realmente no va a ser para mamá y no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, Es correcto. como ¿por qué le voy a comprar una plancha o una lavadora o Sí. una parrilla, ¿no? O sea, Sí. de hecho, hasta cómicamente lo han hecho, ¿no? Muchos, vamos a regalarle una plancha para que te planche tus camisas, Y es ¿no? correcto. O una ¿no? estufa Porque para que sí te era haga tu comida. tradicional, ¿no? Ajá. Ujú. Pero hubo un tiempo en el que así se vivió. Sí, era lo Vorazmente, típico, era lo típico. licuadoras, lavadoras, para facilitar la labor de mamá, porque entonces ahí confirmamos que hasta la fecha todavía el espacio de la madre es el entorno doméstico, ¿no? Claro. Eres mamá, Pero eres parte de ese entorno. es correcto. Eres como un Entonces, electrodoméstico más. y incluso hasta decían, la reina del hogar, ¿no? Porque Ajá. ese es tu reinado. Claro. Un reinado político, público, profesional, en antaño estaba prohibido, ¿no? Y Sí. más para una mamá. Hoy en día, incluso algunos le dan este día a algunas trabajadoras. Porque también decían en ese que vi, darle a las trabajadoras un reconocimiento por ser madres, ¿no? Y eso me suena tan sucio, pero bueno. Sí. Pero hay muchos lugares en donde le dan el día a las mujeres para que puedan ir a los festivales de los peques y demás. Pero hay lugares donde no. Ajá. Y dice uno, bueno, es un día, pero ¿y todos los demás días? Claro. ¿Cuál es esa política que de alguna manera va a ayudar a las mamás a que puedan atender las necesidades de los hijos que de repente surgen y que no se pelee esto con su situación laboral? Claro. Porque sigue siendo de la mamá. El espacio para los papás aún está como minado, ¿no? Hay muchos papás que intentan participar, pero dicen, Sí. tú eres papá, Sí, ¿no? claro. Tú no eres mamá. Y hay muchos que igual y tampoco a lo mejor dicen yo sigo trabajando, ¿no? Mejor que se encargue la mamá, ¿no? Pero a todos aquellos que quieren participar también se les cuarta. Entonces, a nosotras se nos da un poco, pero también se nos pide que trabajemos doble, ¿no? O sea, sí salta al festival, sí ve aquí, sí va a ver a tu hijo que está enfermo, pero tienes que cubrir el Exacto. tiempo, ¿no? Y entonces ahí, pues, esta parte de ese estira y afloja entre nuestra condición maternal y nuestra condición laboral y profesional, pues está siempre, de alguna manera, haciendo que extendamos nuestras jornadas, que haya un desgaste emocional, Sí. un desgaste de estrés y demás. O por ejemplo, pienso, el caso, por marketing empresarial, te doy el 10 porque es tu día, porque no sé qué, Sí. pero los otros días, cuando realmente hay una necesidad, por ejemplo, que llega a pasar cuando tenemos hijos pequeños, yo tengo la fortuna, tú lo sabes, con mi esposa, de dedicarnos a algo de manera privada y eso nos ha facilitado mucho, pero Organizan su horario. yo lo pienso con ella y le digo, a ver, ¿qué pasaría si tú y yo tuviéramos que checar tarjeta, firmar, ir a algún lugar en específico? Estaría muy cañón, porque si de por sí es desgastante y emocionalmente es bien perturbador que un hijo se te enferme y que tengas que correr a urgencias, pues mucho más sabiendo que está en riesgo tu trabajo, porque el trabajo, Claro. el empleador no tiene esa sensibilidad, ¿no? Pero ¿qué tal el 10? No, el 10 sí. Sí. Es más, a ver, te traigo tu ramo de flores. Felicidades para todas por sí. su esfuerzo y su Claro, lucha, sí. ¿no? Pero los otros días hay una desensibilización Así tremenda. es. Y que fíjate que en esta parte del autocuidado es una propuesta el que también esta maternidad pues sea compartida, por ejemplo, con la pareja, con la familia, ¿no? Totalmente. Pero como tú mencionabas en este escenario, tú como trabajador solicitas la autorización y dirán, bueno, ¿y su mamá? ¿No? O sea, ¿tú eres la mamá? No.
y es menos probable que te permitan a ti la salida que a una mamá, ¿no? Entonces, sí, ahí seguimos todavía designando esta situación hacia la mujer, ¿no? Es tu responsabilidad, es tu obligación y tú lo debes vivir de esa manera, ¿no? Pero además de una manera bien cruel, porque es tu responsabilidad, pero además, o sea, todo lo demás también es tu responsabilidad. Así es. O sea, llegar a casa, hacer qué hacer, hacer limpieza, educar a los hijos, todo lo demás, mantener todo en orden, estar pendiente de la despensa, pagar la renta, gas, exacto, cosas, los servicios, todo esto es tu responsabilidad, ¿no? Muchos varones sí llegan a deslindarse de una manera muy drástica, algunos de manera inconsciente y porque otros muy conscientes, porque así se ha aprendido, sí. Sí, pero es nuestra labor ahora participarlo, sobre todo hombres y mujeres, hacernos partícipes en esta labor de educar, de maternar, de cuidar, de procurar el hogar y en general. Es correcto. Creo que es maravilloso. Nos manda un saludo Martín Ramírez. Hola, un gran, enorme abrazo, Martincito. Ay, Martín, muchos saludos, muchos abrazos y igual para ti. Qué lindo, qué bueno que está. Qué bueno que está, sí, bueno que sí. Un fuerte abrazo también para él. Les mandamos un fuerte abrazo también al maestro José Guadalupe Reyes Juárez y al maestro Román, que son pues obviamente líderes de nuestra asociación. Y pues recuerde que seguimos también transmitiendo a través de Omicron Radio y en Facebook en @Impacto Radio TV. Ahí nos puede usted encontrar. Hay algunas modificaciones que ya usted está pues participando. Ya sabe que los videos los mudamos a YouTube para poderlos pues mantener y que ustedes los puedan seguir viendo, porque Facebook nos los está ya quitando, ya nos dijo que ya no los va a poder guardar. Entonces vamos a hacerle caso al señor Facebook y ahora vamos a mudarlos con el señor YouTube, a ver si no lo cansamos demasiado rápido. Pero bueno, ahí estamos en esa situación, chicos. Muy bien. Platícanos, obviamente, toda esta historia oscura, esa historia pesada, como lo decía, en algún momento se vio normalizada. O sea, en algún momento era lo normal, lo cotidiano, el deber ser, ¿no? El deber ser. Así es. Y fíjate que precisamente en ese sentido, ¿cuáles son los componentes de esta maternidad? ¿No? Hay uno que es fisiológico y otro es social. Y que a mí sí me gustaría que como que quedara esta parte bien clara. Cuando nosotras estamos embarazadas, casi hacia el final de nuestro embarazo, liberamos oxitocina, esta hormona, neurotransmisor, la empezamos a secretar en gran cantidad. La oxitocina es conocida como la hormona del amor, porque genera en nosotros o permite a nuestro cerebro anclar afectos hacia otras personas. Entonces, en el amor, ¿no?, de pareja, en el amor filial, esta oxitocina, nosotras las mujeres, en el momento del casi cercano al parto, la estamos inundadas de oxitocina. Y esta oxitocina facilita que nosotras podamos tener un anclaje afectivo con nuestro hijo, con nuestra hija. Y claro, la oxitocina es como, no sé, nuestro color de cabello, pues todos lo tenemos diferente, ¿no? Nuestra altura, nuestro peso. Los niveles de oxitocina también en nosotras son diferentes, ¿no? Hay mujeres que tienen un afecto muy, muy fuerte hacia el hijo y hay mujeres que incluso pueden entrar en una condición que se conoce como depresión postparto, ¿no?, que es una minoría, pero que ya es el otro extremo. Entonces, dependiendo de nuestros niveles de oxitocina, de nuestra cantidad de oxitocina, anclamos un afecto hacia el hijo, hacia nuestros hijos. Esa es una realidad fisiológica, sí. Pero todo lo demás es social y cultural, porque de repente decimos, es que hay un instinto materno, y el instinto materno en realidad no existe. O sea, liberamos oxitocina, y eso hace que nuestro cerebro ancle un afecto con ese producto que también está inundado. El bebé cuando nace está inundado de oxitocina, y entonces hay un anclaje a través del aroma, a través de esta oxitocina, ¿no?, entre el bebé y la mamá, en diferentes grados. Pero ahí la oxitocina dura en el bebé cerca de un mes, y se fijan, y ya establecemos un afecto, pero no un instinto. El instinto
para entenderlo, es como una parte de la naturaleza que nos diría, es el momento de poder procrear, el momento de poder parir, es el momento de comerse la placenta y es el momento de desechar a los cachorros, ¿no? Eso nos dice el instinto y lo podemos observar en los animalitos inferiores, gatos, perros, conejos, cualquiera, ¿no? Ellos se reproducen mediante una etapa, ¿no?, de celo, que es cíclico, eso es el instinto. Uh-huh. Termina, viene el parto, ellos paren solos, se comen la placenta, limpian a los productos y una vez que será, en los gatos, en los perros, en los caballos, que un día, 2 días, sueltan al cachorro. Eso es instinto. Y vámonos al siguiente ciclo, ¿no?, de celo, porque esto va a generar o va a facilitar que se vaya reproduciendo, ¿no?, esa especie. Nosotros no tenemos instinto maternal, ¿no? Nosotros podemos tener un vínculo afectivo y buscar la intimidad con otra persona sin la necesidad de reproducirnos. Más bien lo hacemos con una conciencia, ¿no? Uh-huh. No nos comemos la placenta de nuestros pequeños, no los limpiamos con nuestra lengua y no les decimos al mes, sale, bye, al mundo. Claro. ¿No? Entonces no tenemos instinto maternal. Entonces esto de entrada se refuta. Lo que sí tenemos es un montón de señales sociales que moldean nuestra maternidad. Y que es todo esto de lo que hablábamos, ¿no? Todas estas historias oscuras, estas creencias de lo que es ser madre. Y entonces todo eso que nos han dicho, nosotros lo asumimos y asumimos ese rol social como mamá. Y este rol social es el que es necesario modificar. La oxitocina a nivel fisiológico ahí está, genial, pero a nivel social y cultural sí tenemos que hacer un cambio de chip en nosotras respecto a cómo vivimos la maternidad. No es un deber ser, no es una obligación, no somos buenas o malas madres. De alguna forma, en este sentido de la maternidad a nivel social, pues tenemos que cuestionarnos qué tantas de estas ideologías o de estas propuestas funcionan para nosotras, ¿no? Porque la mayoría nos sitúan en un lugar que es cómodo para otros, sobre todo en un ambiente capitalista. Uh-huh. El capitalismo es el trabajo, trabajo, y a quién se le ha asignado este trabajo, pues al género masculino, y a nosotras se nos relega al hogar, pero una vez que una madre o una mujer se convierte en madre, entonces se convierte en cuidadora, uh-huh. Cuidadora de los hijos, cuidadora del hogar, uh-huh. Y a veces también cuidadora del marido, ¿no? Porque ¿sí? Hay que mantenerlo limpio, aseado, alimentado. Y hay que maternarlo también. Hay que maternarlo, es correcto. Sí. Y eso está muy fuerte. Sí. Y ha sido parte de una tradición ideológica en donde toda la responsabilidad recae en esa madre, ¿no? Uh-huh. En esa persona que ya no se visualiza como mujer, sino como madre. O sea, eres madre y pues ya eres madre, ¿no? Ya eres mamá y tienes que maternar a todos, ¿no? Sí. Y encargarte del todo. Entonces, en esta visión del autocuidado, pues sí me gustaría compartirles, ¿no? Estas ideas. En primer punto, ¿no?, del autocuidado. Decidir sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, si queremos ser madres o no. Hoy en día hay muchas mujeres que por decisión dicen, yo no quiero ser mamá, no me quiero convertir en una madre, no es mi anhelo, tengo otro proyecto de vida y es bien válido. Hasta la fecha a veces la señalamos y decimos que no va a tener hijos, dice, ¿no? Y esta mujer pobrecita, ¿será lesbiana? ¿No? Que no tiene hijos. No tiene nada que ver con eso. Es una decisión consciente, ¿no? Entonces, de entrada,
es una decisión que nos pertenece en primera instancia, claro, en consenso, ¿no? Con una pareja. Si tu pareja quiere convertirse en padre, pero no es tu deseo ser madre, pues ahí tendrían que dialogarlo y llegar a un punto, ¿no? Pero no, tú no puedes, o él no te puede obligar a ser madre, ni tú tampoco lo puedes obligar a no ser padre. Entonces a lo mejor ahí el destino sería al infinito y más allá. Entonces la decisión debe ser nuestra, pero una decisión, como decíamos, conscientes. ¿Por qué queremos ser madres? Y preguntarnos y cuestionarnos, porque queremos ser mamás porque por toda esta parte romántica que hablábamos. Queremos ser mamás porque no nos queremos quedar solas en la vejez. Queremos ser mamás porque cuando mis hijos crezcan van a mantenerme. Quiero convertirme en mamá porque todas las mujeres de mi casa son mamás. Entonces, aquí creo que sí es bien importante cuestionarnos nosotras en este sentido. Y muy particularmente tratar de identificar cuáles son todas estas lecturas, discursos que han estado en tu mente y que están ahí y que de repente se escapan, y desecharlos, ¿no? Así como soplar y decir, no, váyanse, aléjense voces de mi mente, ¿no? Y tratar de concentrarnos en nosotras. Esa es la primer medida de autocuidado. Y entonces, no sé si en algún momento nos escuchan jóvenes que aún no deciden esta maternidad, piénsenlo bien. La maternidad no es ese romanticismo, no es esa maravilla todo el tiempo. Es un ejercicio continuo, es una actividad que para muchas de nosotras ha resultado placentera, pero que tiene sus altas y sus bajas de una manera impresionante, ¿no? Y a veces nos daremos de topes, a veces diremos, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces hay que ver todo esto, ¿no? O sea, le vamos a entrar con conciencia. Quienes ya estamos en este proceso, pues de alguna manera mantener siempre en mente, ¿por qué quise ser mamá? ¿No? Porque esto nos va a ir guiando para todo este autocuidado. De repente, a lo mejor hay mamás, o habemos mamás, que decimos, como decían en antaño, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Y este chamaco que tengo, aparte de medio, no sé cómo, resulta que tiene trastorno de déficit de atención, y aparte es hiperactivo el chamaco, y aparte no entiende, y entonces estoy con él, dale, y cómo entran las matemáticas puro, o sea, ¿no? Exacto. Y a ver, y esto le va a generar como madre una sensación terrible, y al chavo, claro, igual, ¿no? Claro. ¿Y esto por qué es? O sea, ¿para qué trajiste a un ser al mundo? ¿Para que pase matemáticas? ¿No? O sea, por eso te digo que hay que ver ¿por qué decidiste convertirte en mamá? Sí. ¿No? ¿Para que apruebe matemáticas? No, pues, relájate, ¿no? Claro. Que el chico vaya aprendiendo a su paso. Sí. ¿Para qué lo trajiste? ¿Para que se convierta en el futuro presidente de México? No era la intención. Entonces, relájate, ¿no? En la escuela, relájate en las actividades. No te frustres, porque en esta parte es esto que comentábamos. No es lo que tú, en tu mente, creías, o te imaginabas, o soñabas, ¿no? Ay, es que mi bebé, ¿no? No. Esta criaturita tiene tus características, pero es tu hijo, ¿no? Y yo creo que cuando nosotras respondemos, ¿por qué me quiero convertir en madre? Pues ahí vamos a entender mucho, y tal vez esto nos va a ayudar mucho a aligerarnos un montón de cargas. Yo de manera personal, cuando decidí ser mamá, ¿no? Porque fue una decisión muy planeada, muy consciente, yo decidí compartir mi amor con alguien, ¿no? Que se llama Aurora, y creo que es lo que he hecho, compartir ese amor. Y esa es como la directriz. De repente cuando no es lo que yo quería, o sea, yo quería que ella bailara ballet, ¿no?
Pues ella me dijo un día, después de que le compré un montón de cosas y zapatos, zapatos, toda la onda. Zapatos de tap, de vale, o sea, una lana ahí. Y a los 15 días me dijo, mami, es que yo no quiero ir. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero bailar. Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte. Pero entonces, ¿qué haríamos, no? Desde esta cuestión ideológica. No, pues ahora vas porque vas, ¿no? Sí. ¿Cómo de que no? No, pues fue terrible. Yo me acuerdo que lloré un rato. Y después dije, bueno, pues hay que ver dónde vendemos todo esto, ¿no? Porque, pues no quiere bailar. Sí, claro. No quiere bailar. Entonces, es un ejemplo. Ahí tú dices, ¿para qué la traje? Para darle amor y para que sea feliz. Sí. Pues entonces, ¿no? Entonces creo que esta pregunta debe ser muy central en todas nosotras. ¿Por qué nos queremos convertir en madres o por qué nos quisimos convertir en madres? Fíjate que yo, por ejemplo, en terapia, cuando hablo con parejas y bueno, igual con personas en individual, cuando hablamos del tema de la pareja, yo les digo, pregúntese primero para qué quiere tener una pareja. Uh-huh. Porque casualmente a todos nos pasa porque sí, o sea, nos involucramos con alguien, pues porque es lo que sí, o sea, estás en la prepa y ay, el relajo, tienes que tener pareja, que tener novio, sí. Y ya, y muchas personas se quedan con eso, o sea, porque era lo que seguía, pero nunca hubo esa conciencia profunda del yo, para qué, yo quiero, para qué y demás, y va muy ligado a esto que tú mencionas con el tema de la maternidad, yo para qué, es esa libertad de pertenecer, de hacer que esta maternidad, si se da, sea una experiencia favorecedora para todos. Así para es, ti, y sobre todo para tus hijos, sobre todo para ti, efectivamente, porque me viene a mí ahorita que decías, este choque que a muchas mamás les pasa, lo veo así. Tú dices, por ejemplo, cuando les están explicando matemáticas y entonces de repente el niño o la niña no aprenden como la mamá pretende que aprendan o como ella cree que deben de aprender, porque eso también es importante. Y entonces viene la parte cruel que es, aprende y el forzarlo, el grito, el castigo, el golpe. Pero es una mezcla frío-calor porque efectivamente en la antesala viene la parte del vínculo afectivo, que decíamos, no es instinto materno, de ese vínculo afectivo que formó desde que el niño o la niña era chiquito y que se creó también por toda esta concepción que no quiso deconstruir para construir a su manera, correcto, ¿no? Entonces, ya le di el chanclazo, ya le di el reglazo, y me duele, y eso que muchas mamás dicen, me duele más a mí que a ti. Pero ¿por qué tiene que doler, no? Exacto. ¿Por qué tiene que doler? Exacto. Yo me acuerdo mucho hace tiempo que tú me dijiste algo bien bonito, Andrés. Hace muchísimos años estábamos en un ensayo de teatro y no me acuerdo cuál era la temática, pero tú dijiste, el amor nunca duele. Y entonces dices, ¡ah, carajo, no! Y te rebobinas. Y entonces la maternidad, esta relación, no debe doler, ¿no? O sea, me duele más a mí que a ti, hijo, créeme. No, mami. No le tiene que doler a él y menos a ti. Porque tú decidiste convertirte en mamá. Y si no lo pudiste decidir por todo este rollo en el que estamos inmersas, ahorita lo podemos decidir y entonces no tiene que doler. Sufrimos de repente, no sufrimos, fíjate, nos preocupan los hijos. Porque hay un vínculo de amor, ¿no? Que algo les pueda ocurrir y de repente si estamos así como, ay, ojalá que en el transporte, ¿no? Sientes de repente dolor cuando tu hijo está sufriendo, pero es un dolor diferente, ¿no? Es el verlo a él, a ti te pega, pero desde una maternidad del autocuidado, tú también tienes que ser respetuosa con ese dolor. O sea, si le está doliendo, no tienes que decirle, yo te lo dije, ¿no? Claro. Es respetar ese dolor y tú trabajar ese dolor en ti, porque es tuyo, no es de él, ¿no? Ni te lo está ocasionando, es parte de su proceso de aprendizaje. Entonces, no debe doler. Y si hay un sentimiento, tú lo tienes que trabajar, ¿no? Contigo. Entonces, eso es súper, súper importante. Otro punto, ese es el primer punto, ¿no? ¿Por qué hemos decidido convertirnos en mamás? Y el segundo punto es visualizarnos como mujeres que ejercen un maternaje, ¿no? O sea, no es mamá,
cuidadora oficial, ¿no? Mamá ya me cambió el chip. O sea, yo era Belén hasta que, me convertí en mamá. Y entonces ahora soy mamá, ¿no? No, somos mujeres que decidimos ejercer un maternaje. Decisión. Y ejercemos ese maternaje frente a nuestro ser querido, ¿no? Al que nosotros estamos cuidando, pero no vamos en la vida así con la bandera de mamá, 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 ¿no? Porque al inicio comentábamos esta cuestión de los roles, tenemos muchísimos roles. Entonces, somos mujeres que ejercemos una profesión determinada. Somos mujeres que amamos a una pareja. Somos mujeres que tenemos nuestras amigas, nuestros amigos. Somos mujeres que nos gusta la fiesta. Somos mujeres que nos gusta leer. Somos mujeres que ejercemos maternaje, ¿no? Entonces, no es el centro de la vida. Es una de las de los roles, de las decisiones que necesitamos tener. Y entonces cuando nos visualizamos como mujeres, también podemos protegernos y autocuidarnos. Porque dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? La mirada precisa y la sonrisa perfecta, ¿no? Pero nosotras como madres no tenemos siempre ni la palabra precisa ni la sonrisa perfecta. ¿No? Somos mujeres que venimos con nuestra historia. Somos mujeres que sentimos, somos mujeres que pues tenemos nuestros conflictos y no siempre tenemos la palabra precisa para los hijos. Encontré también en internet que decían, es que la sabiduría de la madre es única. Y uno dice, ¿en serio? Yo creo que cuando trabajamos en estos ámbitos de la salud mental, sabemos que muchas palabras no fueron las precisas y que generaron un impacto terrible en las personas, ¿no? En los hijos. Entonces, la mamá no siempre tiene esa sabiduría ni esa palabra perfecta. La mamá siempre va a saber lo que tú necesitas, no, porque la mamá a lo mejor sabe lo que ella necesita o lo que cree que tú necesitas, claro. Porque no parte de esa idea de que tú eres independiente. Seguimos en ese romanticismo de que lo que te dice tu mamá, eso es. Lo que te dice tu mamá es lo que ella cree, ¿no? Y lo que a lo mejor sí, con la experiencia que tenemos, digo, hemos vivido y la experiencia no pasa por nosotros, se nos queda impresa, ¿no? En la memoria y sabemos que ciertas acciones van a traer una consecuencia y eso es factible transmitírselo al hijo, ¿no? A nivel verbal, pero tampoco es como esa persona no te conviene, ¿no? Esto que tú piensas está mal, esto que tú estás loco, esto no, porque entonces la madre a lo mejor está hablando desde su propia necesidad, desde su propia carencia. Entonces, ojo, ¿no? No todo lo que le decimos a los hijos es ley. Es parte de lo que nosotras tenemos en nuestro bagaje o en nuestra conciencia. Pero también hay que ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Lo clásico, ¿no? Yo recuerdo que en la plena maestría, ¿no? Un maestro con doctorado llega a contarnos chistes misóginos de suegras, ¿no? Es que estas viejas metiches, esas viejas. Y de ahí viene también esa idea, ¿no? O sea la suegra es una vieja metiche. La suegra no sabe lo que dice. Y entonces, ¿dónde queda eso, no? No que era sabia. No que era exacto. Entonces, sí. O sea, a final de cuentas, tú como mujer que ejerces tu maternaje, opina lo que tú consideres, pero desde esta perspectiva de, es lo que yo considero. Lo que yo creo, ¿no? Sí, claro. No es lo que es, ¿no? Y porque soy tu madre, lo vas a acatar y al 100, ¿no? Porque pues yo también tengo mi historia, ¿no? Yo también tengo mis errores. Y tampoco tengo la sonrisa perfecta. A veces nos sentimos mal. Y a veces cuando nos sentimos mal y frustradas, como el ejemplo que mencionábamos, ¿no? Del niño que órale, ¿no? A lo mejor me estoy sintiendo muy enojada, no puedo tener la sonrisa perfecta, entonces mejor me voy al sanitario, me voy al baño, me refresco un rato y ya me calmo, ¿no? Porque también una mamá puede llegar, una mamá que se ha creído todo esto, puede llegar a exasperarse, a ofender, a insultar y a decir palabras que, como ya mencionábamos, marcan, ¿no? Infancias. Entonces,
en esta parte, sí es bien importante. Soy mujer que ejerzo un maternaje, que decido. ¿Y qué es esto de maternaje? Pues el maternaje, fíjate, es una práctica de crianza que promueve un espacio de cuidado y de amor para los hijos. Qué bonito, ¿no? Eso. Y que no es exclusiva responsabilidad de las mujeres. Esto, sobre todo, tiene que ver con establecer un vínculo afectivo con el hijo, pero también compartirlo con otros. Y a veces las mamás dicen, no, para educar a mis hijos yo, ¿no? Y claro, o sea, tú eres la que dirige, pero a veces a la pareja la dejas de lado. Uh-huh. Claro que también él tendría que estar en la misma sintonía, ¿no? Porque si va a llegar con una idea de paternidad patriarcal, pues entonces ahí estamos mal, ¿no? Pero en esta cuestión de la maternidad o del maternaje hay que extenderlo. Incluso las mujeres en antaño, ¿no? Antes de que existiera el capitalismo, cuidaban los hijos entre todas, ¿no? Que yo hablo mucho de ese concepto, que es el concepto de tribu. Así que es el concepto antropológico de la familia, así incluso de la sociedad, ¿no? Una tribu, ¿no? Y en la tribu todos somos papás, todos somos mamás. Los hijos son hijos de todos, exacto. Así es. Claro. ¿No? Entonces, a lo mejor en esta visión, no sé, se me ocurre pensar, crear lazos de confianza entre mujeres y que podamos apoyarnos en este ejercicio del maternaje. Uh-huh. Pero lo vivimos también como muy aparte. O sea, ¿tú crees que esta mujer inútil me dijo que si pueda pasar por el hijo? ¡Ta huevona!, ¿no? Seguramente. Y entonces eso hace que rompamos con esa idea como de tribu, ¿no? De un clan, uh-huh, que puede de alguna manera ayudar a este ejercicio del maternaje, que es extendido también hacia las familias y que sobre todo es compartido con la pareja, si la pareja está ahí, ¿no? Claro. Porque desde esta definición, fíjate que hasta un hombre puede maternar, ¿no? Sí. Es este cuidado de amor, uh-huh, y de protección hacia los hijos. Entonces, creo que entonces debemos cambiarnos a esto, ¿no? Somos mujeres que ejercemos un maternaje por decisión y por conciencia. Y ahí ya nos estamos visualizando diferentes. Ya no tenemos esa carga que la sociedad nos ha puesto. Sí. Entonces, ese es el segundo punto de este autocuidado. Y que yo veo mucho ahí como tal, digo, creo que me imagino más adelante lo vas a mencionar, pero esa necesidad como mujer, como mamá, de la terapia psicológica, de asistir a terapia, porque esto va a ser también parte de lo que va a despertar esa conciencia, a hacer ese cambio, esa revolución a nivel emocional y a nivel intelectual, de decidir dejar también las ideas que venimos arrastrando, las cargas, para poder abrazar nuestra nueva filosofía. Porque yo creo que ahorita te lo iba a preguntar, me voy a adelantar un poquito, porque te iba a mencionar que debe haber, bueno, que seguramente hay mamás que cuando ya son mamás de hijos adultos se dan apenas cuenta de que fueron mamás. Con tristeza voltean hacia atrás y ven que esa maternidad que ejercieron no la ejercieron con conciencia, y debe ser un shock terrible, muy impresionante, porque vives en un atropelle, claro, de ideas, de demandas y de exigencias, claro, que ni lo disfrutas. Y entonces cuando llegas a ese punto, ahorita que mencionaba yo lo de hacer esta filosofía de mi maternidad, no de la maternidad en general, de mi maternidad, creo que sería algo sano. Cuando yo abrazo y hago conciencia de mi maternidad y hago mi filosofía de mi maternidad, esa maternidad que viva con mis hijos va a ser maravillosa, porque va a ser nuestra, de nuestro clan, de nuestro grupo. Así es. ¿Ah? Y como muy consciente, sí, de esa individualidad de cada uno, sí, de esas características que cada uno de nosotros tiene, de esa aceptación, ¿no? Uh-huh. A que el otro es diferente a ti. Sí. Y no es lo que soñabas,
¿no? Sí, y fíjate que siendo esto, precisamente esto es el punto 4, me voy a pasar este 4 y luego me regreso al 3, no llevan un orden en específico, y que es el cuidado de nuestra salud mental. Y el cuidado de nuestra salud mental es fundamental. Esto que tú mencionabas, cuando muchas personas acuden a terapia, ¿no? Vemos estas historias de, híjole, y lo que hice y no lo disfruté, y un montón de sensaciones extrañas y de frustración, pero que esta frustración no es porque tú solita lo hiciste, ¿no? O sea, toda esa demanda, exigencia cultural y social llenaron tu cabeza de tal forma que te fuiste como en una pesadilla, ¿no? La escuela, los trabajos, esto, el chamaco, los mocos, hijo, sóbete esos calcetines, y tú, bueno, y el marido. Sí, y una pesadilla. Creo que nosotros debemos ir a terapia, pues desde antes, ¿no? Antes de ser mamás, a lo mejor ahí podemos nosotros aclarar muchas cosas. Y también durante, ¿no? Este proceso. Cuando nos empezamos a sentir agobiadas, ese es el punto, ¿no? ¿Por qué me estoy sintiendo tan agobiada? Porque estoy sola cargándome este paquete. Y este paquete está muy grande. Y no es grande porque el niño esté pesado. Está pesada esa carga que me dijeron de ser madre. Y entonces en ese momento es necesario buscar ayuda, pero ya, ¿no? Urgente. Antes a lo mejor es como nuestro plus, que es muy importante, pero ya cuando hay frustración, sentimientos de angustia, ya cuando una mamá, fíjate, a mí me molesta mucho, y de verdad me molesta, cuando de repente vemos esos memes de la mamá y la chancla, ¿no? Cuando la mamá llega al chanclazo, esa mujer ya está en una situación de frustración terrible. ¿Por qué una madre le pegaría a un hijo? Porque ya está muy molesta, muy frustrada, ¿no? La desesperación tremenda. Esa desesperación. Entonces, esos videos que mandamos de la chancla y todo, cuidado. Esto ya nos está hablando que esto ya se convirtió en algo, que es esa maternidad tradicional. Y que esta mujer está sintiendo mucha frustración. Yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Cuando hablamos de la violencia hacia los niños, del abuso físico, emocional hacia un niño, como un adulto, ¿no? Unas manos adultas, un cuerpo, un peso adulto, conceptualiza siquiera la idea de poner esa fuerza en una mano contra un cuerpo que pesa menos, que es frágil y que aparte fue ese cuerpo que quisiste traer, al que debes amar y proteger, ¿no? Entonces, ya cuando llegas a esto, caray, ahí es necesario pedir la ayuda, porque nuestra salud mental ya está muy involucrada, es decir, esta salud ya se perdió, este equilibrio ya se perdió, y es la señal de que se está ejerciendo, se está viviendo una maternidad tradicional, esa carga. Si no sentimos esa carga, no tenemos por qué frustrarnos, ¿no? No tiene que haber dolor. Entonces, esa parte es muy importante. Cuando hablamos precisamente de cuidado y amor, y en esta parte de la salud mental también, cuando nosotras nos convertimos en madres, o traemos a un ser a este mundo, pues también se reactiva nuestra niñez, ¿no? Se activan cosas que a lo mejor vivimos y tendemos a repetir patrones, tendemos a repetir las formas de cuidado que tuvieron con nosotros y las formas que tampoco fueron muy cuidadosas. Entonces, esta parte de la salud mental es también entender que nuestra niña interna está ahí. Y a lo mejor estuvo necesitada, a lo mejor estuvo muy amada, ¿no? A lo mejor estuvo abandonada. Y entonces esto se va a reactivar en el momento en el que tú ahora estás ejerciendo una maternidad. Y dices, ¿no? Qué triste cuando pasan los años y dices, ¿qué hice, no? Como madre. Y cómo me sentí también como hija, ¿no?
porque esta niña estuvo presente ahí durante todo este tiempo que tú estuviste siendo madre. ¿No? Se estuvieron activando o reactivando estas angustias o estas pulsiones o estas alegrías que tú viviste como madre. Entonces, eso es parte de esta salud mental. Y cuestionarnos, ¿no? Hay un montón de formas a lo mejor de trabajar esta parte de nuestra madre, ¿no? De nuestro linaje. ¿Por qué estas mujeres decidieron convertirse en madres? ¿Qué cosas me aportó mi mamá, ¿no? Que bueno, mi mamá, híjole, nunca fue una madre tradicional. Qué maravilla con ella. Sí. Si tú te acuerdas de ella, acuerdo, agarraba una onda también con nosotros de repente. Sí, un besote. Sí, a donde estés, hermosa mamá. Y entonces eso pues obviamente no hace que tú tampoco seas así como tan tradicional, ¿no? Y pues mi hija también le tocó vivir y jugaba con la abuela de unas maneras muy crazy de repente, ¿no? Parecían dos niñas chiquitas porque también la abuela, ¿no? Vivió ahí parte de su infancia, que vivió conmigo. Mamá jugaba mucho conmigo, pero mucho, y yo también traté de jugar mucho con mi hija cuando era pequeña, y todavía, ¿no? Jugamos ahí jueguillos de mesa y cosillas, pero esta parte de nuestra salud mental es eso, ¿no? Ser muy conscientes y buscar el apoyo, porque obviamente para nosotras solas es difícil, porque todo este bombardeo, todo lo que traemos de atrás, pues está ahí confabulado. Y entonces nos hace perder de vista esa maravilla que es el cuidado y el amor. El amor que no duele, el amor que edifica, el amor que ayuda a crecer, ¿no? A nuestros hijos. Y ese, bueno, es eso, ese es el cuarto punto. El tercer punto es precisamente también el cuidado a partir del amor, pero desde esta perspectiva de amar la diferencia del otro, ¿no? La aceptación de que el otro no es lo que tú esperabas, pero que no lo puedes dejar de amar. Y fíjate que me gusta mucho citar a Carl Rogers, porque él hablaba del amor incondicional. Y el amor incondicional es la acción que el niño hace, ¿no? O sea, el niño a lo mejor es muy pequeño, no se percata o no alcanza a entender la magnitud y le pega al perro, ¿no? Y entonces uno le dice, niño grosero, eres malvado, perverso, mira lo que le hiciste al pobre Toby, ¿no? ¿Y a poco a ti te gustaría? Yo te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste. Ahí nosotros no estamos amando de manera incondicional, ¿no? Es decir, estamos diciéndole al otro que no lo queremos por lo que hizo. Más bien es lo que hiciste, eso no es positivo porque estás lastimando a alguien más, pero yo a ti te sigo amando. Claro. Y entonces esta parte del amor a nosotras, ¿cómo nos protege? Porque no nos llenamos ni de frustración, ni de enojo, ni de ira. O sea, es entender que el otro es diferente y no dejar de amarlo porque es diferente. Claro. Pero asumir que él crecerá, hará su vida a su entender, hará cosas que tal vez a nosotros pues no nos gusten, ¿no? Ahorita me vino a la mente la canción de Simón, ¿no? La que canta No se puede corregir, ¿no? Se puede corregir. Ajá, o sea, como Simón resultó vestido de mujer, o sea, qué terrible, qué impacto para el padre, pero pues es parte de lo que es la vida. Claro. ¿No? Entonces, este autocuidado en nosotras implica el poder abrir nuestra mente a toda la diversidad que pueda tener nuestro hermoso ser al que trajimos a este mundo y amarlo. Y al amarlo te estás amando también a ti misma, porque estás permitiéndote soltarte de toda esa aprensión y entonces tu carga es ligera, porque estás entendiendo que el otro será y hará lo que tenga que hacer.
Nuestra función es orientar, enseñar acciones, consecuencias, guiar por el camino, pero al final ellos tomarán sus decisiones, sobre todo ya cuando son adultos, ¿no? Pero tú desde pequeños les puedes enseñar a tomar sus pequeñas decisiones y eso te aligera a ti bastante. Uh-huh. Y bueno, el quinto punto. Y antes de sí. ese punto es bien interesante porque es desvincular, como tú lo dices, ¿no? Estas palabras tan fuertes, o desvincular ese recurso amor relacionado al castigo, ¿no? Quitarle ese recurso innecesario, claro, que duele demasiado, es cierto. Así es. O sea, ¿cuántos hijos, hijas no crecen o hemos crecido o crecimos en algún momento suponiendo, pensando que mamá me iba a dejar de querer porque yo hiciera algo distinto, sí, porque yo no actuara? Exacto. Y tiene que ver con esa connotación, que tampoco es la connotación, tampoco digo que la mamá sea la mala, sino que, como lo venimos mencionando, esta cuestión social, cultural, familiar, es la que le ha dotado de llevar ese impulso al tema del castigo, ¿no? Uh-huh. Ese doble vínculo, ese doble mensaje, sí, que al final pesa mucho, ¿no? Cuando debería ser, como tú lo dices, dividido. A ver, yo no dejo de amarte. Así es. Pero a ti no te dejo de amar, pero reconozcamos que la acción, esta consecuencia, uh-huh, está lastimando a otros, te está lastimando a ti, sí, está transgrediendo una norma, etcétera, ¿no? Sí. Entonces esa parte es bien importante. Yo recuerdo, ahorita que estabas mencionando esto, alguna vez escuché en alguien que dijo, que le decía a su hija, ¿sabes que te pego porque te quiero? Y entonces ahí sí está muy complicado este rollo, ¿no? O sea, entre más te quiero, pues más te pego, ¿no? Más te pego. Y porque te quiero, te pego, porque es la única manera de corregir. Fíjate que, bueno, los que tenemos compañeritos de vida, yo creo que nos damos cuenta que a un perro, tú sabes que con castigo, el perro no va a hacer nada, al contrario, ¿no? Lo entrenas a través de reforzadores, recompensas, ¿no? Refuerza su conducta. Entonces, si un animalito inferior no aprende mediante el castigo, pues un ser humano menos. O sea, ¿dónde cabe? Hay consecuencias de las acciones, pero ese castigo, ¿no? Y no te quiero, y grosero, y que maltrate, que violente al otro, pues no. ¿No? Uh-huh. O sea, tienes que asumir las consecuencias de tus acciones, sí, uh-huh, claro, pero el castigo, pues uh-huh, ese no viene al caso. Y que al final, de todas maneras, si asumes la responsabilidad, que no es la responsabilidad, pero la asumes desde el castigo versus esta falta de amor, no estás aprendiendo nada. No. Porque a lo que le tienes miedo es a que tu mamá, ese ser que uh-huh, también tanto amas, deje de amarte, te vea de una manera distinta o te saque de ese lugar especial que te ha conferido así desde muy pequeño. Y que te va a generar culpa, claro, y resentimientos sí. ahí, ¿no? Mezclados. Sí. Es correcto. Y bueno, entonces, y el quinto punto, el último punto, pues es cuidarnos y no dejar de hacer nuestra vida, ¿no? Porque de repente es como, soy mamá de tiempo absolutamente completo, pero pues hay ratos, ¿no?, en los que se duermen. Entonces, o tratar de involucrarlos a lo mejor en tus actividades, pero el chiste es que como ser humano no dejes de ser lo que quieres ser. Si te gusta leer, si te gusta el teatro, ¿no? Tú te acordarás que Aurora andaba con nosotros en los ensayos, y bueno, ahorita a lo mejor ella dice, yo no quiero hacer teatro, ¿no? Pero estuvo ahí, ¿no? Inmersa. Claro. Si te gusta ir a algún museo, si te gusta algo, lleva a tu pequeño, si no tienes dónde dejarlo, involúcralo. Pero no dejes de ser, ¿no? Dejar de ser esas mamás cuidadoras absolutas, dedicadas en cuerpo y alma y espíritu al hijo, y no nada más al hijo, ¿no?, sino a todos los demás que estén en la casa, los otros hijos y hasta el marido a veces,
y dar un espacio para nosotras, Sí. para recrearnos, para apapacharnos, para dormir, ¿no? Para descansar. Fíjate que ahorita me acordé, ahorita que te menciono esto. Y que a veces parece impresionante, pero ese rato o ese tiempo que puede destinarse a veces traviesamente, ¿no? Para dormir mientras el hijo está en la escuela, porque si tiene el chance, claro, te sabe a gloria y está padre, ¿no? Sí. O salir o hacer otras cosas distintas. Ponerte a hacer yoga, escuchar música, bailar como loca. Sí. O sea, hacer algo y no estar pensando en que tengo que apurarme, porque ahorita, ¿no? Sí. Fíjate. Y me apareció, porque la verdad, bueno, no es mi afán meter algo religioso, pero así me pareció. ¿Qué dice la Biblia sobre el Día de la Madre? Y entonces en Isaías nos dice: como una madre consuela a su hijo, así yo te consolaré a ti. Y luego dice en Proverbios: fuerza y honor son su vestidura, confía en el futuro. Nosotras, ¿no? Su boca está llena de sabiduría, enseñanza bondadosa hay en su lengua. Está atenta a las actividades de su hogar. No come el pan de la pereza. Y eso está fuerte, sí, ¿no? O sea, a descansar cuando te mueras. Exacto. No come el pan de la pereza. Es diligente, está en todo, ¿no? Y entonces, pues son partes de esas ideas, ¿no? Una mamá, de repente nos dicen por ahí, es que son mamás luchonas, y uno dice, ¿pero por qué? Sí. ¿Por qué hay que luchar tanto, no? O sea, ¿por qué la sociedad de repente nos pone en esta situación en la que corres? No, es importante que nosotras busquemos un espacio para nosotras, ¿no? No sé, a lo mejor en tu habitación, en el baño, ¿no? Si tú quieres, relájate, medita, escucha música, ponte cremita en tus manos, en tu cuerpo, apapáchate, cuídate, no dejes tus sueños, no vivas tus sueños a través del otro. Fíjate que es muy común cuando de repente platicamos con algunas mujeres, mamás, que dicen, es que este niño me reprobó matemáticas, me reprobó español. No, mamita, o sea, no te reprobó, tú no estabas ahí, él reprobó. Pero ya cuando la mamá dice, me reprobó, es porque ella ya está viviendo a través del hijo. Y a veces algunos papás son severos, o mamás, porque quieren que el hijo sea lo que ellos no fueron. Y yo digo, ¿por qué no esforzarnos por ser nosotros? El sistema capitalista es muy cruel, pero es importante de repente a lo mejor buscar espacios en donde nosotros podamos cubrir nuestras necesidades para no estárselas transmitiendo al hijo. Ya cuando nos sorprendemos que estamos intentando que el hijo sea lo que yo hubiera querido, ahí hay que decir, espérate, tú no te estás cuidando, tú no estás siendo lo que tú quieres, estás viviendo a través del otro. Y yo creo que esta es una de las cuestiones más tristes que arrastran a esta asignada maternidad, ¿no? Ideológica, cultural. Cada una de nosotras debe ser lo que uno quiera y disfrutar de tus espacios, disfrutar de tu tiempo, de tu silencio, ¿no? Buscar esas alternativas. Yo me llevo hoy esta necesidad tan fuerte de elegir maternar, tomar la decisión de maternar. Creo que es una situación sumamente importante, y en ello, cuando tú tomas la decisión, pues bueno, también alterno tomarás la decisión de ser profesional, o de tener un trabajo, o de tener una actividad que te favorezca, o de hacer yoga, o de ir al antro, y es a la par de todas esas, porque es la gran maravilla de ser
humano y de ser mujer, ¿no? Así es. Poder tomar decisiones. Es correcto. Y tomar decisiones y no perder la vida por haber decidido convertirte en mamá. Y espero yo que quien nos escuche o quien pueda compartir con alguien más, abracen a estas mujeres que tomaron la decisión de ser mamás, pero ayúdenlas a que busquen las posibilidades para autocuidarse. Nos han enseñado a ser cuidadoras, pero una maternidad desde el autocuidado dice no, basta. No quiero ser cuidadora, quiero ejercer un maternaje, pero quiero cuidarme a mí misma. Claro. Debemos empezar por nosotras antes que pretender cuidar al otro. Sanar desde nosotras para poderle poner un panorama muy claro al otro, sí, no matizado por todos nuestros rollos, ¿no? Entonces, y no olvidar nunca el por qué decidimos convertirnos en una mujer para ejercer un maternaje, porque eso nos va a hacer que no perdamos de vista, y cuando de repente todo nos lleva por otros lados, es, a ver, yo lo decidí y por esto. ¿Mi hija es feliz? Sí. ¿Le he dado amor? Sí. Ahí está, ¿no? Entonces eso te aligera mucho, 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 mucho. Qué bonito y qué interesante, porque es cierto, o sea, al final del día es quitarnos esta parte, yo diría romántica, pero agregar una parte realista maravillosa. Sí, y pero romántica y cruel. Cruel. ¿No? Sí. Claro, sí, la parte romántica es muy cruel, porque efectivamente a todos nos duele, o sea, si lo vemos como lo mencionas, ¿no? Yo quiero que mis hijos sean, y cuando pasa el tiempo no son, nos duele a todos, porque yo acabo como mamá, como papá, casi que cobrándoselas, o sea, sí pasa, eso es muy frecuente, pero cuando yo evito esta parte romántica y soy realista, la parte realista es maravillosa, porque me hace descubrirme a través de un ser humano al que le di vida y que por supuesto hoy pues es parte también de mi vida, es parte de mi cotidianidad, en todos los momentos de su tiempo, en todas las facetas y las etapas, desde sus ocurrencias, sus chistes, sus risas, sus carcajadas, hasta toda la evolución que tenga, y eso es más grande, es por eso decía yo, es más maravilloso la realidad que esa idealización que a veces es tenemos. Correcto, porque cuando tú decides y tienes este ser, o como sea, tienes este ser, vas aprendiendo. Sí. Y vas ejerciendo este maternaje. No es, soy mamá, sabia, lo sé todo, y entonces si todo no está en orden, es mi culpa, ¿no? Es entender que pues soy una mujer y voy a ir aprendiendo junto contigo, ¿no? Y ensayo y error, y vamos a poner normas, y a lo mejor vamos a ir aprendiendo de la vida, y así como tú creces, yo también voy creciendo y aprendiendo este maternaje. Sí. Y hasta el final, porque se convierten en personas adultas y uno todavía sigue acomodando y reacomodando y aprendiendo y buscando nuevos estilos, pero de acuerdo a lo que uno es. Qué bonito. Muchas gracias, maestra, por compartirnos este tema. Yo creo que hay mucho que aprender de esta entrevista, de este espacio que tuvimos el día de hoy. Mucho que reflexionar. Así es. Yo espero, como también tú lo mencionaste, que quien nos esté escuchando el día de hoy, y si nos escuchan después en una retransmisión, que pongan en práctica no solamente los consejos, sino que atiendan pues esta parte tan interesante de aprender qué es la maternidad, bueno, desde esta óptica que nosotros les estamos brindando también, que la maestra nos comparte, y que ojalá muchas mamitas a partir de hoy transformen esa maternidad que están llevando hoy, porque también es eso. Sí. A veces hay una frase que yo les digo, nadie nace sabiendo ser papá o mamá. Esa es la frase clásica. Les digo, pero ya cuando tienes hijos tienes que aprender. ¿A qué me refiero? No en el término grosero, sino en el término de cuando te das cuenta que ya los tienes, allí es donde tienes que entrarle al quite. Porque mucha gente no se da cuenta cuando nacen.
mucha gente se da cuenta cuando tienen 10 años o cuando ya tienen 18. Sí. Y no está mal, o sea, yo les digo, no está mal. Llegas a esta edad cuando tu hijo tiene 11 años y tenemos que aprender, vamos a aprender juntos, con tu hijo, contigo. No te castigues los 10 años que a lo mejor lo has hecho de la manera tradicional y que a lo mejor hoy llegas con esa emoción agolpada de, ¡ay, esa carga! Hagámoslo a partir de ahora. Entonces ahí aplica esta frase, ¿no? Nadie nace sabiendo ser padre, pero cuando nos damos cuenta que ya tenemos hijos, es buen momento de aprender. Es buen momento para empezar. Y muchas mamitas que el día de hoy nos escuchen, cuando escuchen este programa, se sientan en este interés de hacer un cambio. Decir, ok, ya me cayó el 20 de muchas cosas, de muchas cargas que traigo guardadas, de muchas cosas que llevo repitiendo nomás sin preguntarme por qué. Y a partir de hoy, de este programa, que sea un parteaguas para que arranquen con otro vínculo con sus hijos, otra maternidad que sea más sana, que sea más saludable para todos. Correcto. Quiero yo compartirte por aquí, nos manda también Martín Ramírez, nos pone aquí un comentario. En algunos casos, esto fue casi del principio, dice, en algunos casos, aunque sea negocio propio, es como si estuviera empleado. Se refiere a cuando hablamos de que, cuando yo le mencioné que en nuestro caso, mi esposa y yo, pues nos dedicamos a la terapia privada y por nuestra cuenta, cuando nuestro hijo se enferma, pues nosotros tenemos esa fortuna de llevarlo al médico juntos, aunque no deja de ser pesado. Entonces él dice, en algunos casos, aunque sea un negocio propio, es como si estuviera empleado. Algunos comerciantes tienen que seguir trabajando, aunque tengamos internados, por ejemplo, a un hijo, o porque si no trabajas no generas, no hay dinero. Y eso sí, y es la parte que yo te comentaba, el capitalismo es cruel, ¿no? O sea, el sistema que estamos viviendo. Y bueno, y también otro saludo otra vez para Martincito, porque él también es como un hombre muy consciente y que apoya esta cuestión, ¿no?, del maternaje. Qué bueno. Y nos pone también otro comentario, Martín. Dice, durante mi periodo de maestro me tocó conocer una historia en la que la muchacha, buscando salir del entorno familiar, papá y mamá, se embarazó. Esto con la intención de salir de casa. Sin embargo, me comentó que de inicio, en un entorno ideal, no quería ser mamá. Creo que también es un punto importante a trabajar, sobre todo en la adolescencia, efectivamente. Es correcto, sí, porque en la adolescencia, con todas las pulsiones que tenemos como seres humanos y ese despertar de la sexualidad, es muy fácil llegar a cometer alguna o embarazarse de manera imprudente. Entonces creo que sí es muy importante generarles conciencia, y es la etapa en donde tienen más romantizada esta cuestión de la maternidad, porque dicen, si yo viví violencia y me hicieron lo que hicieron, pero yo voy a tener a mi bebé, ¿no? Diferente. Pero la historia se repite. Sí, si algo nos enseña la terapia es eso, que la historia se repite si no la sanas o si no la trabajas. Es correcto. Gaby Cuellar nos pone bello tema, infinitas gracias, saludos Belén Villalobos. Igual, Gaby, un abrazo para ti. Y por acá tengo también un comentario en WhatsApp, nos pone la señora Rocío Aburto, porfa, saludos, un abrazo muy fuerte, ella sabe que la admiro, es mi mamá. Un besote enorme y un abrazo enorme para tu bellísima mamá. Gracias, muchas gracias. Sí. Aquí está escuchándonos también en este espacio que tenemos el día de hoy. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Maestra, te agradezco infinitamente, como siempre, que nos haces el favor y el honor de venir por acá con nosotros. Espero que, como cada que vienes y decimos, que sean muchas más, porque nos agrada mucho que estés con nosotros. Gracias. A mí me da muchísimo gusto y creo que la labor que haces, Andrés, es maravillosa, ¿no? Y yo soy quien estoy agradecida contigo por permitirme este espacio para poder hablar, ¿no? Y poder sensibilizar, y claro que sí, de mil amores las veces que sean necesarias venimos acá. Perfecto, pues ya lo escucharon, así que espérense porque se va a poner bueno. Ahorita vamos a platicar algunas cosas. Pero, maestra, ¿algún saludo que quieras enviar? Saludos a todas mujeres compañeras. Oye, ¿y dónde podemos localizarte? ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Se puede, pero, sí? ¿O a través del medio, como tú me digas? Sí, a través de hay la página FEM Psicolegal,
y también psicolegal inclusiva humanista en Facebook. Ok. Y pues el número, si alguien está, el número celular, no sé si se pueda... Claro, sí. Este, Sí, si tú no lo claro, ves, adelante. claro. Ay, no. Y luego las llamadas obscenas. ¡Ah! No es verdad. Yo sé que quien escucha esto, eso. No. Sí, a través de Facebook, ahí estamos. Perfecto, pues ahí está. Nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias. Bonito fin de semana. Hasta luego. Bye. Sí, porque ya no se sabe uno con las llamadas. Ya hay que cuidarse mucho. Si te